Si la galaxia rebosa vida, ¿dónde están esas civilizaciones inteligentes? Nuestra comprensión de la biología y la física nos dice que la vida más allá de la Tierra debería ser relativamente abundante. Puede que el contacto con otra civilización, si sucede, sea accidental. Calculamos que en la Vía Láctea hay entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Sabemos que muchas de esas estrellas tienen planetas a su alrededor. Lo que no está tan claro es cuántos de esos planetas serían rocosos y con condiciones parecidas a las de la Tierra, aunque en algunas estimaciones se ha planteado que podría haber en torno a 60.000 millones de planetas como la Tierra. Todo nos dice que la vida debería ser abundante en la galaxia, quizá incluso la vida inteligente, pero no hemos visto nada, por ahora, que nos haga pensar que es así. De momento, ni siquiera hemos logrado encontrar señales de actividad alienígena, nada que nos haga pensar en naves surcando el espacio interestelar de algún imperio galáctico perdido en algún rincón de la galaxia, ni construcciones como esferas de Dyson. Sin embargo, eso no quiere decir nada. Puede que no seamos capaces de reconocer las señales de vida o la tecnología de civilizaciones avanzadas, o quizá nuestra tecnología necesite madurar para poder verlo, pero bien podría abundar la vida en la galaxia y nosotros no verla. Piensa en alguna de esas tribus de zonas muy boscosas como Nueva Guinea o el Amazonas que no han establecido contacto con otros seres humanos. Para ellos, el lugar en el que viven bien podría ser todo su mundo, a pesar de que lo comparten con 7.000 millones de seres humanos. Incluso en nuestro planeta, si te alejas a según qué regiones, podrías pasar mucho tiempo sin llegar a establecer contacto con otros seres humanos. La Vía Láctea es muy grande y quizás sea algo así. ¿Y si resultase que vivimos en una región desértica de la galaxia? Si la mayor parte de la actividad inteligente está en el extremo opuesto de la galaxia, será muy complicado que lo podamos detectar. Además, si queremos pensar en esta posibilidad con propiedad, no toda la Vía Láctea tiene las condiciones necesarias para ser habitable. A esos 200.000 millones de estrellas tenemos que quitarle un porcentaje importante tanto de estrellas que están demasiado cerca del centro de la galaxia, donde hay una cantidad importante de radiación y por tanto la vida debería ser difícil, como de estrellas que están demasiado lejos. Las afueras de la galaxia tampoco son, creemos, una zona demasiado apropiada para la vida. A esto hay que sumarle las distancias en el espacio, porque, aunque no lo parezca, todo en el cosmos está a distancias enormes. No conocemos ninguna manera de viajar a una velocidad que ni siquiera se acerque a un porcentaje significativo de la velocidad de la luz. Viajar a Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, nos llevaría decenas de miles de años utilizando el motor más potente del que disponemos. Incluso dentro de nuestro propio sistema solar es difícil viajar. Esperamos ir a Marte en las próximas décadas, y es el segundo planeta más cercano a la Tierra, después de Venus. No podemos pensar en cosas como explorar Encélado, aunque sea intrigante. Tampoco deberíamos esperar que los extraterrestres vayan a enviarnos mensajes o a viajar a nuestro planeta. No tienen ningún motivo para hacerlo. Recuerda, cuanto más lejos miras en el espacio, más lejos miras en el tiempo, y la galaxia mide unos 120.000 años luz. Además, ¿qué entendemos como civilización en este contexto? Es evidente que los antiguos egipcios eran una civilización, tanto como los romanos o como nuestra sociedad actual, pero para unos hipotéticos extraterrestres, esas civilizaciones serían primitivas e indetectables, porque si no se puede detectar tu presencia desde el espacio, ¿cómo saber que estás ahí? Sí, estudiar nuestra atmósfera y encontrar un gran porcentaje de nitrógeno y de oxígeno podría hacer pensar que el planeta reúne, seguramente, las condiciones para ser habitable, pero desde una perspectiva galáctica, por llamarla de alguna manera, no se podría hablar de civilización hasta que se desarrolla la tecnología que puede dar pistas de nuestra presencia. La existencia de compuestos artificiales como los clorofluorocarbonos podrían ser una pista. Así que cualquier civilización que pueda estar a más de 100 años luz no sabría de nuestra existencia, o si la intuyese, no podría concluir que tuviésemos la capacidad de recibir un mensaje y descifrarlo. Así que, ¿por qué molestarse en enviárnoslo? Parece una idea absurda. Del mismo modo, si fuésemos una civilización avanzada que tiene la capacidad de mandar naves a otras estrellas de la galaxia, ¿escogeríamos como objetivo planetas en los que no podemos concluir que haya vida inteligente? Quizá incluso poniendo en riesgo a los tripulantes de la nave. Y estamos hablando de, por ejemplo, solo 80 años luz de distancia, que en términos astronómicos es literalmente a la vuelta de la esquina. Es como decir que dentro de la ciudad en la que vivimos, ni siquiera podrían haberse dado cuenta de que ya nos hemos instalado en el barrio. Quizá no tenga sentido preguntarse cómo cambiará nuestra sociedad cuando establezcamos contacto con extraterrestres. Además, no tenemos que olvidar que, del mismo modo que debería haber civilizaciones más avanzadas que la nuestra, también las habría más retrasadas. Evidentemente, no podemos esperar detectar la presencia de una civilización menos avanzada que la nuestra. Como mucho, podríamos sospechar que un planeta en particular podría tener algún tipo de vida sencilla,
mamíferos o criaturas similares. En el caso de civilizaciones más avanzadas, incluso podemos preguntarnos si realmente podríamos detectar sus señales. Imaginemos que vivimos en una galaxia hostil. Esto es, entre las civilizaciones que hay en la galaxia, algunas son abiertamente hostiles y buscan el conflicto. Si miramos a nuestra propia sociedad, no es una idea ni mucho menos descabellada. En ese caso, cabe suponer que esas civilizaciones tan avanzadas harían lo posible por pasar desapercibidas y dificultar al máximo que su actividad sea detectada. ¿Avanzar implica ser pacífico? Es difícil saberlo. Personalmente quiero creer que sí, pero quizás simplemente sea un optimista. Quiero pensar que si dejamos atrás la escalada nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, fue porque colectivamente comprendimos que era absurdo seguir por ese camino. ¿De qué sirve tener un armamento que tiene la capacidad de destruir a toda la civilización simplemente para asustar a tu enemigo? Me atrevería a decir que quizá incluso sobrevivimos a nuestra propia extinción al superar ese evento. ¿Qué habría pasado en caso de una guerra nuclear? La posibilidad de que toda la especie humana acabase extinguida se antoja poco probable. Si algo nos ha enseñado la Tierra y la naturaleza es que la vida es mucho más resistente de lo que creemos. Pero sin duda, la civilización que tenemos desaparecería por completo. Probablemente tardaríamos décadas en regresar a un nivel similar al que tuviésemos antes de aquel momento. ¿Y si todas las civilizaciones en algún punto de su historia tienen que hacer frente a una situación similar? Quizá ese sea el gran filtro. La ecuación de Drake es la herramienta más utilizada para intentar comprender cuántas civilizaciones podría haber en la Vía Láctea. Sin embargo, es solo un ejercicio de imaginación porque hay muchas cosas que no conocemos, como cuánto vive una civilización. A eso hay que sumarle cómo comunicarse con otras civilizaciones. Hoy en día creemos que las matemáticas y nuestro conocimiento del universo podría ser un lenguaje universal, cosas como el tiempo que tarda el electrón de un átomo de hidrógeno en cambiar de estado. Parece un plan infalible. Una civilización que tenga la capacidad de viajar a otras estrellas debería, sin duda alguna, tener el conocimiento de conceptos como estos. Pero, ¿cómo sabemos que esos hipotéticos extraterrestres identificarían nuestro mensaje como eso? Del mismo modo, podríamos hacernos la misma pregunta. ¿Cómo podemos saber que hemos recibido un mensaje alienígena y que no lo estamos confundiendo con algún tipo de fenómeno natural? La respuesta es que no podemos, y todo esto nos lleva a una idea que resulta extraña, porque podría haber millones de civilizaciones en la galaxia y, sin embargo, que todas ellas estén solas, como nosotros, incapaces de comunicarse entre sí por estar a demasiada distancia, incluso viajando a velocidades cercanas a la de la luz, pueden estar demasiado lejos. O quizás sea difícil identificar otras civilizaciones inteligentes porque los seres vivos somos muy diferentes entre nosotros. También es posible que, simplemente, exista algún tipo de protocolo interestelar, como decía Carl Sagan, para no ser detectados. Es decir, una civilización tecnológicamente avanzada podría mitigar las señales de su presencia haciéndose casi invisible, excepto para otras sociedades tan avanzadas como la suya, quizás. Y que exista un protocolo para no interferir con las civilizaciones en desarrollo. Lo cual me lleva a preguntarme, suponiendo que el planteamiento fuese real, ¿sería un protocolo de no interferencia bajo cualquier circunstancia? Imaginemos que hay una civilización muy avanzada. ¿Dejarían que un asteroide extinga a una menos desarrollada? ¿O es una excepción? Quizá consideren que es justo dejar que se extingan por no haber logrado desarrollarse lo suficiente. O quizá consideren que es necesario salvarlos, incluso si eso supone que entran en contacto con tecnología y avances científicos para los que quizá todavía no estén preparados. Pero si las civilizaciones fuesen abundantes y el contacto entre ellas común, cabe esperar que hubiese algún tipo de comercio en pequeñas distancias, quizá entre sistemas estelares vecinos, quizá a menos de 10 años luz, suponiendo que no se pueda viajar más rápido que la luz. O mejor dicho, que no se pueda viajar usando cosas como un agujero de gusano. Nuestra comprensión de la física nos dice que es imposible viajar más rápido que la luz porque eso requiere de energía infinita, así que hay que explorar alternativas. Nuestro conocimiento también nos dice que los agujeros de gusano, aunque teóricamente posibles, no deben ser muy sencillos de crear en la naturaleza, por no decir que quizás sea directamente imposible. Todo esto nos lleva a pintar un panorama que resulta mucho menos romántico. Si la única posibilidad de viajar por el espacio es hacerlo intentando acercarnos a la velocidad de la luz, es posible que ni siquiera se haya producido un contacto entre civilizaciones, porque, por necesidad, habrá un porcentaje de velocidad que será más eficiente. Cuanto más nos acercamos al 99,99999%, y podemos poner tantos 9 como queramos, de la velocidad de la luz, hace falta una cantidad de energía mucho más grande que para un peldaño menos. Desde el punto de vista de eficiencia, quizá la cifra ideal sea mucho más baja, algo como un 50% de la velocidad de la luz, por ejemplo. En ese caso, viajar a Próxima Centauri nos llevaría 8 años desde el sistema solar. ¿Sería viable mantener una relación comercial cuando el tiempo necesario para recibir algo es tan elevado? Quizá haya civilizaciones en contacto por mensajes, compartiendo información,
O a lo mejor eso de enviarse mensajes a la velocidad de la luz es un método anticuado para ellos si transmiten información a través de alguna propiedad de las partículas, es decir, recurriendo a un nivel de física cuántica más avanzado de lo que nosotros creemos posible. Sí quiero pensar, de todos modos, que puede haber sistemas planetarios que han sido colonizados por una civilización, porque pienso que ese es el primer objetivo de cualquier civilización que quiera ser interestelar. Quizá usando la terraformación. ¿Te parece que todo esto es descabellado? Piensa ahora mismo en tu país. ¿Serías capaz de decir qué es lo que está sucediendo ahora mismo en otra ciudad que esté a unos pocos cientos de kilómetros de ti? Quizá te puedas hacer alguna idea general, pero probablemente poco más. ¿Y si escogemos un destino mucho más lejano? ¿Sabrías decir qué sucede ahora en alguna ciudad del interior de China o de Japón? En cierto modo, esa soledad en medio de un lugar increíblemente poblado no es imposible, aunque es verdad que tenemos medios de comunicación. Aunque sea muy romántico pensar en contactar con extraterrestres, quizá tengamos que ser más pragmáticos. Lo primero es la supervivencia de nuestra especie. Debería estar claro, a estas alturas, que nadie va a venir a ayudarnos. Estamos solos en esa misión, dependemos de nosotros. El primer paso es claro, necesitamos salir de la Tierra y expandir nuestra presencia a otros lugares del sistema solar. Tenemos que eliminar la posibilidad de que la colisión con algún asteroide o cometa en los próximos siglos acabe con nuestra especie. Después podremos soñar. En este tiempo, quizás establezcamos contacto remoto con alguna civilización o descubramos su existencia. En un futuro lejano, quizá incluso los veamos en persona y podamos contarles la historia de supervivencia de la especie humana en esta pequeña canica azul.